Vamos con otros temas. Polémicas siguen generando los dichos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre el financiamiento de la pensión garantizada universal. Vamos a hablar de este y otros temas. Para eso estamos en contacto con el senador de Evópoli, Luciano Cruzcoque. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Gracias por su tiempo. Hola, Nicolás. Gracias por el contacto. Oiga, ayer tenían reunión, de hecho, con el ministro de Hacienda, con las autoridades de Tatilo 120 y la suspendieron. Justamente por esos dichos de la PGU, ¿se cortaron ya las confianzas para seguir hablando de pacto fiscal? No diría que están cortadas del todo. Nosotros la verdad que estamos prácticamente todos los días con el ministro acá. Hemos sacado proyectos bien relevantes como las 40 horas, el royalty minero, que al final son impuestos también a las pymes, ¿verdad?, a la minería. Pero son proyectos que conversamos y son proyectos que parecen razonables. Lo que no parece razonable es que el gobierno, empeñado en una mala reforma que se rechazó en la Cámara de Diputados, comienza a decir primero a través de la ministra Jara que Salacún Universal no tiene financiamiento cuando eso no es verdad. Y luego que el ministro diga que PGU, que la pensión garantizada universal, que le permite a las pensiones más bajas 200.000 pesos extra y que ha sido prácticamente una revolución en 15 años respecto de políticas en materia de pensiones, tampoco tenía financiamiento. Porque eso no es cierto, porque este Congreso legisla, sobre todo en materia de previsión social, con informe financiero. Es ilegal hacerlo de otra manera. Entonces, parece que la obsesión por sacar adelante o conseguir 2/3 de los votos en el Senado de un proyecto que ya fue rechazado, medio que ha hecho que el ministro Marcel sea muy imprudente en esta materia. Y me parece que no es manera de llevar adelante un diálogo. Entonces, lo que le hemos pedido es que ojalá logren ordenarse, ver cómo vamos a avanzar, porque hay muchos flancos abiertos. Está abierto el flanco de la salud, está abierto pensiones, ¿verdad?, que vendría eventualmente también con un nuevo impuesto, esta vez a las cotizaciones de los trabajadores, ¿verdad? Está abierto también los impuestos correctivos, que llama el ministro, los impuestos verdes, ¿verdad? Y además otra batería nueva de impuestos en la supuesta reforma tributaria que ahora le han puesto pacto fiscal, ¿verdad? Entonces, el gobierno requiere ordenar su agenda, ¿verdad? Ojalá tratar de llegar a un pacto más amplio en el mediano largo plazo, que se junten los equipos técnicos. Él presidió una comisión como fue la Comisión Marcel, ¿verdad? Y podría perfectamente hacer un ejercicio similar precisamente con economistas de distintos sectores políticos para hacer realmente un pacto que le permita a la economía prosperar. Si estamos creciendo hoy día, vimos el informe del IPOM, un 0,25 en el mejor de los casos este año. Claro. Con eso no llegamos a ninguna parte, Nicolás. Senador, con respecto al tema PGU y los argumentos que ha entregado el ministro de Hacienda por lo que fue esta entrevista el día domingo en Canal 13, informe de la Reinvial, informe del Consejo Asesor Fiscal, si no me equivoco, no nos valen estos argumentos. Él habla de que falta financiamiento tributario, recordando que en el proyecto de ley en su minuto que crea la pensión garantizada universal en la segunda administración del presidente Sebastián Piñera, se iba a financiar en una primera instancia con lo recaudado o lo que se recaudaba producto del término de algunas exenciones tributarias. Ayer hablaba con el diputado Ramírez y me daba un punto que es bien importante recordar. En ningún proyecto de ley, proyecto de ley tiene que tener informe financiero, tiene que tener financiamiento, pero si lo vemos desde el punto de vista de ingresos tributarios, en los proyectos de ley no se puede atar una política pública con una fuente de ingreso, digamos. Aquí el gobierno de turno tendrá que definir efectivamente de dónde vienen esos recursos. ¿Obedece a eso? Porque finalmente el ministro Marcel habla de falta de financiamiento tributario y entrega cifra, y él habla de esto es lo que está pasando, esta es la realidad de lo que sucede. A ver, hay varios elementos, yo creo que fueron aclarados ayer también por Cristina Torres, exdirectora de presupuesto, por Alejandro Weber. El primer año, efectivamente, el 2022, se dejaron ciertas holguras precisamente para financiar la PGU, que es un esfuerzo importante precisamente para ir en pos de los jubilados que tenían menos plata. Fue una de las políticas más relevantes del gobierno Piñera, toda vez que la oposición no permitió hacer una reforma de pensiones como Dios manda, entonces hubo que dividir el proyecto, si usted recuerda. Sí. Y luego se generaron una serie de exenciones, entre las cuales está, por ejemplo, el pago de IVA a los servicios, que lo estamos pagando ya todos los chilenos, con excepción de los servicios profesionales, IVA a la construcción, etcétera, que iban precisamente a tratar de salvar las diferencias económicas o de provisión de recursos, el delta, para que precisamente hasta el año 2025, porque si usted revisa en detalle, el informe financiero está hasta el año 2055 provisto en los recursos, incluso se estima un crecimiento
tendencial de 2,5% en el mismo informe que pasó por el Congreso. Entonces acá el problema no solamente es que el ministro pueda decir que no están los recursos, lo cual, nuevamente insisto, falta la verdad, eso no es cierto, sino que acá el problema que nosotros tenemos hoy día es que efectivamente la torta no se está ampliando, el país no está creciendo y requerimos un pacto para poner al país en marcha, para volver a crecer, para crear empleo. Y recién leo las declaraciones que hizo precisamente la CPC y que señala que efectivamente ellos no están disponibles a un pacto que no signifique reactivar el país y volver a crecer. Y ahora, dicen recaudar por la vía de alzas tributarias no es el camino adecuado. Esa es la otra parte también. Y no dista de lo que ha sido el discurso del empresariado en este sentido, en términos de aumentar la tasa de impuesto al patrimonio o el impuesto a los superricos, por ejemplo. O sea, yo no veo ninguna diferencia. Sí veo una visión en términos de la CPC de seguir hablando, pero poniendo los puntos sobre la I. Así es, y creo que era importante porque también uno ha visto las reuniones del ministro con la CPC, con la SOFOFA, con la SNA, con una serie de grupos. ¿A usted como partido le ha molestado eso? Que primero hable con los empresarios, entiendo que ahora va a haber reuniones con las pymes y no con quienes tienen que buscar el voto, digamos, en la reforma tributaria. No, yo creo que el gobierno tiene derecho a hablar con quien estime conveniente, está absolutamente en su derecho. Porque ustedes también, desde la oposición, perdón la interrupción, desde la oposición también se ha hablado la mirada de: si yo hablo con los empresarios y convenzo a los empresariados, tengo también a la derecha. Se genera también eso que desde la oposición se dice un mito, desde el oficialismo se dice, bueno, siempre ha sido así. Lo pongo en esas líneas. No, en absoluto. Y me parece una falta de respeto con quienes legislamos y precisamente con quienes hemos llegado a acuerdos. Si nosotros, discúlpeme, Nicolás, hemos sido una oposición muy distinta a la que nos acusó 10 veces constitucionalmente en el gobierno anterior. Eso yo lo quiero dejar bastante claro. Nosotros sacamos 40 horas, ¿verdad?, que era un proyecto que finalmente significa un impuesto importante a las pymes, pero que también tiene otros beneficios. Y le dimos flexibilidad, que era algo que el gobierno en su momento no quería. Y logramos llegar a un acuerdo. Logramos un acuerdo también para un sueldo en 500.000 pesos, que es otro impuesto que pagan también las pymes, ¿verdad? Logramos un impuesto en royalty minero. O sea, nosotros hemos tenido la mayor disposición a conversar y la verdad que lo que conversen los empresarios con el gobierno está muy bien, pero nosotros no dependemos de los empresarios y la verdad que nuestro voto es precisamente para generar políticas públicas que le hagan bien con el al país. En términos del crecimiento económico, que en este caso parte del oficialismo. Digo parte porque no es todo. Pero fíjese usted que y de la lógica, la razón, sí, yo a eso apunto. A ver, fíjese usted, Nicolás, que este año, durante más de 30 años, este país creció un promedio de 5% y nosotros desde la reforma del ministro Arenas, el año 2014, no hemos crecido más que al 2,5 con suerte, y este año tenemos un 0,25 de crecimiento proyectado y un 2 para el próximo año. O sea, este país está estancado, las cifras de desempleo, las cifras de informalidad, las cifras que muestran distintos sectores como la construcción, la verdad que son tremendamente malas. Entonces, si es que no ponemos este país en marcha, no generamos un programa que permita reactivar al país en términos económicos y crecer y no seguir acrecentando, abultando un Estado que la verdad que es una suerte de dilapidador de recursos. Hemos visto las diferencias que existen hoy día entre las cifras de DIPRES y las cifras del INE respecto de la cantidad de empleados públicos contratados el último año, que es del orden de 94.000 personas, ¿verdad?, en cifras que discuten entre un organismo y el otro. Entonces yo creo que acá lo que importa es que nosotros nos pongamos de acuerdo, generemos equipos técnicos y veamos cómo comenzamos a crecer, porque repartir esta misma torta ya nos quedó chica, sobre todo para las necesidades que el país tiene. Sí, en ese punto, senador Cruzcoque, y con las conversaciones que uno desde afuera, por eso es bueno conversar con usted, se ve medio detenida en términos de este pacto fiscal, reforma tributaria. Le hago la pregunta, usted en su experiencia también legislativa, ¿ve la posibilidad de que el gobierno ingrese o insista más bien en el Senado, esa es la figura, con el proyecto de reforma tributaria y en busca de un acuerdo con la oposición en julio, o está un poquito lejos de la realidad eso? Lo veo absolutamente lejos de la realidad y le voy a decir por qué. Porque acá se está insistiendo sobre la base de un proyecto que fue rechazado por más de la mitad de la Cámara, pero en el Senado requiere 2/3. Y entonces yo lo que le propondría al ministro Marcel... Hoy día los 2/3 no están, digamos. Pero no solamente no están los 2/3, ¿no? Yo creo que no llega por ninguna parte, ¿verdad? Y además con esta forma de negociar, en donde básicamente el peso de la prueba lo tratan de poner sobre la oposición, cuando los que dilapidaron los propios votos en la Cámara de Diputados fue el oficialismo, la verdad que yo no sé cómo se logra llegar a un entendimiento. Entonces,
poner los equipos técnicos a trabajar. Él presidió, existió la Comisión Bravo en pensiones, recuerda usted la Comisión Marcel, presidida por Marcel en términos de pensiones. Yo propondría lo mismo para un pacto fiscal a largo plazo y pensar en los próximos 5 años y crear mecanismos también de variabilidad que yo creo que pueden ser necesarios para que el país dé ciertas certezas a quienes invierten, que promueva los mecanismos de ahorro precisamente para que las empresas puedan salir adelante, contratar, tener empleo, y que de una vez por todas la economía se empiece a mover, porque la verdad es que hoy día el país en la práctica está detenido. Vamos a un punto bien específico de toda esta discusión, que tiene que ver con la elusión y evasión. Desde la oposición en la Cámara de Diputados se insistía al gobierno en separar lo que era la reforma tributaria con la situación de elusión y evasión. Ahora, este sería un punto que debería tomar en cuenta y con mayor consideración el gobierno, separar de la reforma tributaria lo que tiene que ver con elusión y evasión, pensando que hay un consenso, digamos, las fuerzas políticas sobre ese punto en particular. Sí, absolutamente. Yo creo que todo lo que diga relación con elusión, con evasión, nosotros estamos absolutamente disponibles. Mire, nosotros estamos ahora recién votando precisamente el proyecto que pena los delitos económicos, sí, ¿verdad? Del cual yo también soy coautor. Entonces, todo aquello de personas que pretendan no cumplir con obligaciones o saltarse la fila o cometer delitos de cuello y corbata que no corresponden deben ser duramente rechazados y castigados. Y en esa materia nosotros hemos sido claros y prístinos. No pretendemos jamás negarnos a legislar en esa materia, pero ojalá podamos también generar una agenda de reactivación, de crecimiento, de empleo, de ahorro, de fomento a la inversión, porque el país en estas condiciones no va a poder dar abasto con todas las necesidades que se plantean socialmente. Y en ese sentido, el gobierno debe dejar de insistir que el único proveedor capaz de hacer esto es el Estado, ¿verdad? Y tratar de abrirse también a que la sociedad civil, la empresa privada, pueda también generar parte de este movimiento, para lo cual, además, para lo que en general suele hacerlo bastante bien. Sí, esto se ve como una estrategia política. Bueno, no digo que sea per se malo el concepto de estrategia política, pero muchos me han comentado desde la oposición, bueno, aquí nos están lanzando al paredón y que finalmente dar la impresión a la ciudadanía de que todo lo malo que puede pasar de aquí en adelante es porque la oposición rechazó la reforma tributaria. Es una estrategia y un arma de doble filo, ¿no? En términos de finalmente generar esa animadversión con quien necesita los votos. ¿Cómo lo ve usted? Porque claramente se ve que de alguna manera se están usando esas cartas, se tira la mano, después se esconde, digamos, es bien complejo. Sí, pero yo creo que la gente es bastante más hábil para mirar realmente dónde están los intersticios de las cosas. Efectivamente, nosotros hemos estado muy disponibles para sacar proyectos que son importantes para la ciudadanía. Estuvimos, por ejemplo, en algún minuto se dijo, mire, la centro-derecha, la derecha no va a estar disponible para los cambios constitucionales. Ahí estuvimos para los cambios constitucionales y estamos tratando de sacar las cosas razonablemente bien para que ojalá tengamos una cierta base constitucional que nos permita dar vuelta a la página constitucional y salir adelante. Misma cosa se ha dicho en materia laboral, en materia de reforma, y nosotros estamos abiertos a la reforma, pero a las buenas reformas, a las reformas que ojalá le permitan prosperidad y bienestar a la ciudadanía, y no reformas que lo que hagan sea finalmente darle plata a una suerte de dilapidador, que es el Estado hoy día, que gasta mal, donde cuando se propone reforma al Estado se dice, mire, es que no es suficiente, cuando se propone, mire, es que vamos a terminar con los programas que están mal evaluados por DIPRES y por el Ministerio de Desarrollo Social, se dice, mire, es que no es suficiente, es que entonces con un par de puntos de crecimiento, es que el par de puntos de crecimiento tampoco sirve, es que reformemos también el estatuto administrativo para mejorar el servicio civil y cómo se accede a los empleos públicos, y se dice, mire, nada de eso parece nunca suficiente, y lo único que se propone, si usted ve, son impuestos verdes, impuestos correctivos y una cantidad de impuestos enormes a través de esta reforma tributaria, pero nada que mueva la economía, que permita prosperar, que permita crecer, que permita crear empleo, que promueva la inversión y que promueva el ahorro. Eso es lo que estamos pidiendo también. Senador Luciano Cruzcoque, en los minutos que nos quedan y agradeciendo su disponibilidad, déjeme preguntarle por la situación que pasa al otro lado, en la Comisión de Diputadas, en la Cámara, perdón, de Diputadas y Diputados, con respecto a quien suspendió hoy su función en la vicepresidenta de la mesa, Catalina Pérez, esto de la fundación, los convenios con la Seremía de Vivienda Antofagasta, desde lo que es el aparato público, ¿cómo lo ve usted? Porque desde la oposición ya de hecho se habla de entregar los antecedentes a la justicia, de la situación más allá de lo político y de la crítica que se ha hecho en términos de
las cercanías que se van dando en términos de convenio, acuerdo con instituciones del Estado y fundaciones sin fines de lucro en este caso? Bueno, es parte de los problemas que tenemos precisamente con los recursos de lo público, con los recursos del Estado, ¿verdad? Cómo nosotros fiscalizamos cómo esos recursos van a dar a una corporación, a una fundación supuestamente sin fines de lucro, cómo se asigna, qué tipo de concursabilidad, qué transparencia hay en aquello, ¿verdad? Si es que tú tienes un Ceremi que fue ex jefe de gabinete y tiene un representante legal de la corporación que es pareja además de una diputada y que eventualmente habría tenido influencia en ponerlo en distintos cargos, ¿verdad? La verdad que se abren sospechas y ese es el problema también hoy día con los municipios, con las corporaciones de derecho privado, con las corporaciones de derecho público, ¿verdad? Sí. Y con los recursos que se allegan desde el Estado a esas corporaciones, donde hay mucha opacidad. Sí, perfecto, pero usted no siente que en el escrutinio de este caso en particular se le carga la mano, digamos, a la diputada por ser pareja de, y no, por ejemplo, al partido, porque finalmente los partidos, sabemos, en todas las administraciones van con sus listas, plantean nombres y finalmente, en este caso, más bien uno ve que la crítica va a la diputada Pérez y no a Revolución Democrática o al Frente Amplio mismo, digamos. Y de hecho hablo de la oposición. Ha sido justamente la persona por ser la pareja. Yo entiendo que ahí hay un tema de cercanía al jefe de gabinete, se lo tengo súper claro, pero al partido mismo no he visto mucha crítica. Sí, yo creo que no hay que tener gatillo rápido para juzgar eventuales responsabilidades que tienen que ser investigadas. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero acá lo que hay que analizar es el síntoma de lo que sucede finalmente con la modernización del Estado, con cómo se relaciona con las organizaciones de la sociedad civil que supuestamente cumplen fines que no son de lucro, ¿verdad? Y que tienen ciertos fines sociales para las cuales fueron constituidas y cómo eventualmente también pueden ser capturadas desde el Estado, desde quienes tienen también el poder. Entonces, ojo, todo lo que nosotros estamos hablando en términos de la modernización del empleo público, de la modernización del Estado y que dice relación con lo que estamos viendo nosotros acá hoy día, que es cómo abordamos nosotros un pacto de largo plazo precisamente para que el país vuelva a moverse, implica también renovar ese tipo de estructuras que están hoy día afectas a que suceda lo que estamos viendo en la Cámara de Diputados. Senador Luciano Cruzcoque, nuevamente muchas gracias, senador, por acompañarnos esta tarde. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Nos vemos, hasta luego.